La animación de Fox nos ha traído algunos villanos hilarantemente atroces a lo largo de los años, desde matones del patio de recreo hasta robots hedonistas y depredadores en toda regla. Dulce o truco. Soy un delincuente sexual registrado. Hoy vamos a clasificar a los villanos más icónicos de la animación de Fox, desde los malvados hasta los más malvados. Iniciaremos con los personajes más perdonables antes de llegar a los verdaderos villanos. Estos son los menos malvados. Para el villano menos malvado de Fox, tenemos que elegir a uno de los primeros, Nelson Muntz de Los Simpson. Siendo un típico abusón del patio de juegos, es bastante tranquilo en comparación con la mayoría de los otros personajes de la lista. En realidad, lo veas como lo veas, Nelson no es un monstruo desalmado ni nada por el estilo. Es un niño que viene de un hogar profundamente disfuncional y quiere ejercer control en el único lugar donde siente que puede hacerlo. Pero eso no lo convierte en un santo. Agrede físicamente a sus compañeros de clase con frecuencia, incluso a personajes con los que ha construido cierto grado de amistad, como Bart o Martin. Si se le da la oportunidad, puede ser genuino y amable. Seamos amables y démosle el puesto más bajo en la lista. Ojalá lo vea como cumplido. Si no, ¡ja! Bájate, Nelson. Este estudiante se ha convertido en el maestro. Después de Nelson sigue Frank Grimes, otro villano de Los Simpson. En realidad no estamos seguros de que sea villano. Claro, es un antagonista y el antagonista de uno de los episodios más icónicos de Los Simpson. Pero, ¿realmente es un villano? Nah, aunque sí es arrogante y amargado. El tipo dedicó toda su vida a trabajar duro para salir adelante, solo para quedarse atrapado en un ciclo trabajando para jefes a los que no les importaba quién era. Por eso, al encontrarse con Homero, un flojo que acabó mejor que él, Grimes sufrió una crisis mental que lo llevó a su perdición. Por ejemplo, su hijo tiene una fábrica. Grimes no era malvado, pero mostró que solo trabajar y no divertirse no asegura una buena vida. Vivo en una sola habitación arriba de una bolera y debajo de otra bolera. Pero sí te garantizará una mente amargada. No estamos diciendo que Grimy debió haberse convertido en un borracho desaliñado como su némesis, pero sí decimos que debió tomarse una semana libre y disfrutar de unas buenas vacaciones o algo así. Podría hacer kickboxing para desahogarse. Si es así, le sugerimos a Ernie, el pollo gigante de Padre de Familia, como compañero de sparring. Este tipo era una inclusión inevitable en la lista. Aunque de manera similar no es exactamente un villano, lo que comenzó como un intento generoso de darle a un hombre un cupón que tal vez ni siquiera sabía que estaba vencido, se convirtió en una rivalidad en el lugar que duró décadas y que fue creciendo a proporciones épicas. Supongo que, en defensa de Ernie, realmente no intenta lastimar a nadie excepto a Peter, pero los medios a los que está dispuesto a llegar para lograrlo siguen siendo bastante preocupantes. Además de los daños a la propiedad, ha intentado ligar con Lois, lo que muestra que está dispuesto a engañar a su esposa, sea o no parte de su conflicto con Peter. Aún así, Ernie es más humano y equilibrado que el protagonista de Padre de Familia, por eso queda en tercer lugar. Lo mismo se puede decir de otra enemiga de Padre de Familia, Connie D'Amico. Ella es la acosadora de Meg en la preparatoria James Woods, y siendo una estudiante de secundaria, es capaz de hacer bromas mucho más crueles que personajes como Nelson, como invitar a Meg a una fiesta solo para engañarla y hacer que bese a un cerdo. Como Nelson, también puede ser compasivo. En un episodio, ella y Chris empezaron a salir y mostró su lado bueno, hasta que Chris lo arruinó de otra forma. Oye, si Pedro es tu ejemplo, no esperes ser muy respetuoso. Connie no es una santa de ninguna manera, pero definitivamente tiene tiempo para dejar atrás su actitud malintencionada. Por ahora, ella tiene un buen lugar en nuestra lista. A continuación tenemos a otra que apenas entra en la categoría de villanas, Lenore de Rey de la Colina. Probablemente es un gran ejemplo de lo que pasaría si Connie no superara su etapa de chica mala en preparatoria. El daño que esta mujer causó a la autoestima de Bill fue tan grande que la serie dedicó varios episodios a ese tema. Una cosa es dejar a tu pareja por alguien más, pero simplemente desaparecer sin siquiera terminar la relación es cruel a otro nivel. Ella solo aparece en un episodio, Hank y el gran ascensor de cristal, regresando a la vida de Bill cuando él comienza a salir con una gobernadora. Aunque al principio sabía cómo manipular a Bill, demostró que seguía siendo la misma infiel en serie y abusadora verbal que siempre había sido. Un nivel de falta de respeto que ni Bill toleraría antes de mandarla a volar. Y para cerrar esta categoría está Stewie Griffin de Padre de Familia. Stewie siempre es difícil de clasificar en la lista según la moralidad, principalmente porque el papel del pequeño ha cambiado mucho a lo largo de los años. En las primeras temporadas, Stewie se hizo famoso como uno de los personajes más diabólicamente divertidos en la historia de las caricaturas para adultos. Ha intentado matar a su madre y congelar en carbonita a trabajadores inocentes del aeropuerto, sin límites claros. En temporadas siguientes, Stewie fue menos hostil y más mezquino. Todavía comete muchas acciones malas, como dejar morir a su terapeuta, embarazarse con el ácido desoxirribonucleico de Brian, o crear una versión malvada de sí mismo que tuvo que destruir. Ok, viendo la segunda, ¿qué demonios fue eso? Bueno, en cualquier caso,
El punto es que a pesar de que Stewie todavía tiene un extenso historial criminal, la mayoría de las veces muestra cariño hacia sus seres queridos y remordimiento por sus malas acciones. Ha salvado a su familia varias veces, incluso a Brian en el nuevo especial de Halloween. Tú me elegiste y salvaste mi vida. Considerando que Stewie creció y se convirtió en un adulto bastante equilibrado en la excelente aventura de Stu y Stewie, lo veremos con optimismo por ahora. Ahora, pasemos a los personajes que son aún más concretos en su papel de villanos, pero que siguen siendo interesantes porque también tienen buenas características. Estos villanos son malos, pero no carecen de corazón. Comencemos este nivel con otro antagonista de Los Simpson, R.G. Schiff. Aunque aparece pocas veces, Artie dejó huella por su papel clave en la historia de amor de Marge y Homero. Artie fue la cita original de Marge para el baile de graduación en la preparatoria, pero la alejó por ser demasiado insistente. Si fuera solo por este caso, no veríamos a Artie como villano. Me han elegido a mí, su superior intelectual, como su rey. Pero luego, más de una década después, decidió idear un plan para recrear la noche de graduación de la pareja con la esperanza de forzarle un beso, sabiendo perfectamente que ella era una mujer casada. Eso es tan desesperado que hasta sorprendería a Quagmire. Solo acepta y sigue adelante. A continuación, tenemos a nuestro primer antagonista de Bob's Burgers, Jimmy Pesto, quien es el rival de negocios de Bob más o menos. Es como el cubo de carnada frente al crustáceo cascarudo de Bob, pero con mejor negocio y menos maldad. ¡Oh! Pero no te dejes engañar. Aunque no es un supervillano, Jimmy es un mentiroso, un ladrón y un verdadero patán cuyo único propósito en la vida parece ser hacerle la vida imposible a Bob, todo porque Bob realmente pone esmero en su comida. Jimmy se conforma con tomar atajos y estafar a Bob siempre que puede, lo cual nunca le sale bien porque, de nuevo, su comida en general no es buena. ¡Tráelo! No está bien. Tampoco es mejor como padre. En el mejor de los casos, descuida a sus hijos. En el peor, destruye sus sueños o los usa contra sus enemigos. No tiene ninguna cualidad realmente buena, pero tampoco es tan malo como algunas de las amenazas de mayor escala, lo que evita que lo pongamos más abajo. Ahora vayamos al espacio exterior para hablar del emperador Zing, el primer villano de American Dad. Zing, aunque solo apareció en un episodio, fue el villano del viaje espacial de Jeff, volviéndolo uno de los antagonistas más memorables. Ser engañado es una experiencia dolorosa para cualquiera, incluso para un emperador alienígena del espacio exterior. Aún así, eso no justifica una sociedad donde cada nuevo miembro es castrado y obligado a trabajar como esclavo en un centro comercial espacial toda su vida, salvo que pruebe ser la pareja perfecta de su examante. Aunque hay que reconocerle a Zing que al menos les da un juicio, aunque sea parcial, antes de proceder con el castigo, y por lo menos parece tratar a sus trabajadores relativamente bien. Si puedes ignorar todo el asunto de la castración, podemos darle un poco de margen porque está sufriendo mucho, pero mucho más por sus diferentes valores morales debido a que es un extraterrestre. Si Zing creía que Jeff era mala pareja, se volvería loco con Freight Train o LeVar Brown. Y yo soy LeVar Brown. Puedes llamarme Freight Train. Freight Train es el padre biológico de Cleveland, y viendo cualquier episodio de la serie donde aparece, entiendes rápido por qué casi no se menciona. Freight Train abusó física y emocionalmente de Cleveland, resentido por años porque perdió en un concurso fácil que pudo haber hecho rica a la familia. Si ser extremadamente rencoroso no es suficiente para convencerte de que merece un lugar tan bajo, tal vez el hecho de que obligó a su hijo a pelear con él para recibir sus regalos de Navidad lo logre. LeVar, pese a sus malas acciones, a veces se redime. A pesar de todas sus constantes infidelidades a Cookie, finalmente decidió enmendarse y tratar de ser un mejor esposo para ella, sin mencionar que construyó una relación de apoyo con Cleveland Jr., y al final apoyó su sueño de convertirse en un bailarín profesional de tubo. Eres el único bailarín de tubo que he visto con alma y con un pito. Sí, este programa fue realmente raro, pero el hecho de que Freight Train tuviera un pequeño cambio de corazón y se convirtiera en una persona un poco mejor al final de la serie, lo hace destacar de algunos de los villanos más simples y directos. El principal antagonista de Bob's Burgers es el señor Fish Shoulder. Le falta solo un gato blanco para ser un supervillano. En una serie tan ligera como Bob's Burgers, realmente no hay muchas amenazas al acecho, pero aún así hay algunos personajes sospechosos. Por un lado, Calvin Fish Shoulder en realidad es mucho más amable de lo que esperarías de un casero en una caricatura para adultos, o supongo que de cualquier casero. Les da a los Belcher bastante flexibilidad cuando la necesitan y parece considerarlos genuinamente como amigos. Por otro lado, bueno, es uno de esos tipos ricos. Fish Shoulder no es el tipo de persona que intentaría bloquear el sol para ganar un poco más de dinero, pero sí es el tipo de persona que con gusto mantendría a sus empleados en malas condiciones laborales para maximizar las ganancias. Una vez insinuó que tiene niños trabajando en minas de carbón, quizá en broma, pero no descartamos que sea posible. Puede que sea agradable con Bob la mayor parte del tiempo,
Pero eso no lo convierte en una buena persona ni de cerca. Es momento de reconocer a dos de los personajes más crueles de Los Simpson, Patty y Selma. Homero pudo haber ganado la lotería al casarse con Marge, pero aún así tuvo que cargar con un verdadero peso al tener a sus nuevas cuñadas. Todos sabemos que Homero no es el mejor esposo que existe, pero al menos casi siempre lo intenta. Ningún esfuerzo, o incluso la falta de él, justifica lo seguido que Patty y Selma acosan abiertamente a este hombre. Tienes que arrastrarte por el suelo como el perro que eres. Sí, señora. Su tormento puede ser tan inofensivo como insultarlo en general, o tan hostil como chantajearlo directamente. Aunque critican a Homero por no ser suficiente para su hermana, a quien tampoco respetan mucho, lo castigan incluso cuando intenta hacer lo correcto. No son completamente malvadas, ya que han mostrado cierto cuidado por los demás a un nivel básico, pero eso no quita sus tendencias habituales de mala intención. No quieren que él muera, solo quieren que sufra. Sin contar el humo de segunda mano que ha dañado las cuerdas vocales de Marge por años. Tiene un punto. En fin, ya basta de tu llanto. Hablemos de Roberto Tubbs, ex esposo de Donna y padre biológico de Rollo y Roberta. Sé que hemos estado diciendo este tipo de cosas mucho en esta categoría, pero Roberto es simplemente un patán. Así de simple. Es mujeriego, casi irresponsable como padre y un estafador dispuesto a traicionar a quien lo ayuda. Es muy horrible con Cleveland. Freight Train lo adoptó como el hijo que siempre quiso, pero cuando Cleveland trató de acercarse a su hermanastro, Robert solo intentó estafarlo por dinero. Además, casi no convive con sus hijos y solo lo hace por obligación, siendo negligente al dejarlos solos en su departamento sucio en un barrio pobre. En el último episodio, tuvo una aventura con la madre de Donna y decidió adoptar un bebé de China en vez de criar a sus hijos. Ese tipo es terrible, incluso cuando intenta hacer el bien. Disculpa, busco cualidades demoníacas aquí. Ya encontré una. No es un dictador asesino en masa. No podemos decir lo mismo del duque de Solar Opposites. Bueno, supongo que técnicamente este no es un programa de Fox, pero se planeó que lo fuera. Y vamos, este programa simplemente tiene demasiados villanos salvajes como para no hablar de ellos. Toma al duque, por ejemplo. En la primera temporada fue el villano principal del muro, un jefe mafioso que tomó el control y mataba a quien se opusiera, incluso niños. Su peor acción fue al final de la temporada, cuando inundó los niveles bajos del muro y condenó a cientos a una tumba acuática. Eso parece que debería ser un pase directo a un lugar mucho más bajo en esta lista. Pero para ser justos con el duque, encontró algo de redención cuando regresó más adelante, aunque solo un poco, en comparación con sus crímenes. Durante el tiempo que estuvieron encogidos en el patio del contrario, Ringo, sí, así se llama, ayudó a proteger a Cherry y a su bebé, muriendo finalmente de una forma espantosa para derrotar al notorio Jeff la zarigüeya, y así las chicas pudieran vivir un día más. Aunque sus actos en la pared fueron terribles, claramente no era él mismo. Y ahora, que ha sido revivido sin ningún recuerdo de quién era, ¿quién puede decir que no tiene la oportunidad de ser una mejor persona? Desafortunadamente, compañero máquina de matar. Maté a 50 hombres. Cotton Hill no tuvo suerte. Es muchas cosas. Es un criminal de guerra, mujeriego sexista, pésimo esposo y padre, y lo peor, mató a 50 hombres. Maté a 50 hombres. Siempre que lo menciona, parece muy orgulloso. Bueno, claramente está traumatizado por su tiempo en la guerra, incluso expresando cierto grado de remordimiento en ocasiones. Eso no justifica el abuso verbal ni el riesgo para su familia. Incluso en su lecho de muerte, Cotton no tuvo la decencia de decirle a su propio hijo que lo amaba. Simplemente no hay manera de defender a Cotton como padre, y apenas se le puede defender como persona. Dicho esto, es un abuelo decente, como lo demuestra su genuino cariño por Bobby. En un episodio, él asumió la culpa de haber incendiado accidentalmente la iglesia de la familia, aunque en realidad fue Bobby quien lo hizo. Cotton es un completo patán, pero tiene suficientes momentos de decencia humana como para hacerte dudar si realmente es tan malo. Eso es hasta que vuelve a abrir la boca. Desde el ejército hasta la CIA. El siguiente es el subdirector Bullock de American Dad. Stan y sus compañeros hacen cosas ridículas en la CIA, pero nadie es tan caótico como el personaje de Patrick Stewart. Él considera la vida de los demás desechable, incluso la de su esposa, rehén de terroristas por años. ¿Pero por qué no va a buscarla, señor? No negociaré con terroristas. Sin mencionar que tuvo una aventura con la hija de 19 años de su empleado. A veces parece que le importan sus empleados, pero lo arruina su actitud despiadada y competitiva. Pueden quedarse, pero esto se va a poner muy raro. A continuación, Bender. ¿Qué sucede? Bender no es villano. ¿Hablas en serio? Déjame reír más fuerte. Sí, todos queremos a Bender, pero sabemos que este robot es un peligro para la sociedad. Bender es muy codicioso y egoísta. Roba a otros casi tan seguido como la gente parpadea. Me encanta robar. Me encanta tomar cosas. Puede hacer cualquier cosa por dinero,
desde profanar tumbas hasta robar a sus amigos. En un episodio, adoptó niños y apenas los mantenía vivos para recibir ayuda del gobierno. 12 bebés humanos, 1200 wingwangs. En otra ocasión, perdió a una mujer que amaba y se entristeció más al descubrir que la pulsera de diamantes que le robó era falsa. Las únicas cosas que evitan que Bender caiga aún más bajo son dos simples características que tiene. Una, realmente le importan Fry y Lila, a pesar de que normalmente es un gran patán incluso con ellos. Y también, como es un robot, casi no puede sentir empatía. Quiero decir, hubo todo un episodio que giraba en torno a que le instalaran un chip de empatía. Y si no crees que eso lo justifique, siempre puedes comprar su brillante trasero de metal. Muérdeme el brillante trasero de metal. De una fuerza gris caótica y hedonista a otra, Roger Smith sigue. Como Bender, Roger solo muestra amor y cuidado básico por su familia y amigos, además de que su especie no entiende la moral humana. Probablemente serían grandes amigos o enemigos mortales, aún no lo sabemos. En defensa de Roger, es canon que literalmente tiene que ser malo hasta cierto punto, o literalmente se marchitará y morirá por la acumulación tóxica. Hermano, solo revisa su lista de crímenes en el wiki de villanos. Dios mío. Roger ha cometido más crímenes que los que no ha cometido. Él matará o tendrá sexo con cualquiera o con cualquier cosa. Sí, en serio. Eso despierta su interés y no hay límite para lograr lo que quiere, incluso más allá de sus agresiones habituales. Cuando se enamoró de Hailey, la ató a una cama, le quitó la piel a Jeff para conquistarla y, al perder el interés, se la devolvió a Jeff. Roger también es extremadamente rencoroso, y si lo ofendes de alguna manera, puedes apostar que te hará pagar por ello, ya sea diciéndole a Steve que es adoptado por vengarse de su galleta, o queriendo matar a la familia porque se burlan de él en su cumpleaños, que él mismo pide. Ese tipo es puro caos desenfrenado. Pero de nuevo, es un extraterrestre que tiene que ser algo malo para poder sobrevivir. Al final del día, Roger realmente ama a su familia y tiene muchos momentos de buena voluntad hacia ellos, a menudo apoyando sus pasatiempos e intereses e incluso salvándoles la vida a veces. A su manera, Roger sí se preocupa, solo que podría matar o agredir a algunas personas tratando de demostrarlo. Regresando al muro por un momento, el siguiente es Tim. Mientras que el Duque tuvo un arco donde pasó de ser un psicópata completamente malvado a ser retratado como un hombre roto que quería hacer algo bueno en sus últimos momentos, Tim fue más bien lo contrario. El opuesto solar, si lo quieres ver así. ¿No quieres? Está bien, de todos modos, Tim fue el líder de la rebelión en el muro, ayudando a derrotar al Duque de una vez por todas. Después de infiltrarse exitosamente en su oficina, Tim y Cherry descubrieron un agujero que podían usar para escapar completamente del muro, a lo que Tim respondió asesinando a su amante a sangre fría y dejándola morir en el patio, preocupándose más por mantener su posición de poder que por ayudar realmente a la gente. Todavía los ayuda un poco, pero solo mientras tenga algo de influencia sobre ellos. A continuación tenemos a alguien por quien luchar, por quien morir. Tenemos a James Woods, en uno de los cameos de celebridades más extraños, pero memorables en la historia de Padre de Familia, lo cual ya es mucho decir, créeme. ¿Dónde entra James Woods en la diversión? James Woods fue un archienemigo de los Griffin. Es un yandere obsesionado con Peter, con actitud de, si no eres mío, nadie lo será en casi todas sus apariciones. Bueno, vimos un poco de cambio en él durante y entonces quedaron menos, momento en el que Priscilla lo manipuló para que se arrepintiera de sus malas acciones e intentara enmendarse con las personas a las que había lastimado. No avanzó mucho en su redención, pero al menos lo intentó. Supongo que ahora disfruta sus Reese's Pieces en el cielo. Muy bien. ¿Qué tal un personaje más en la categoría de nunca sabes qué va a hacer después? Es Glenn Quagmire. ¿De verdad debemos explicar por qué está aquí? ¿Quién más sino Quagmire? Quagmire podría ser lo primero que le viene a la mente a la mayoría de la gente cuando se trata de personajes de caricaturas fuera de lugar. Literalmente, el tipo es un violador en serie presentado como algo gracioso. Puede tener todos los momentos positivos que quiera, desde burlarse de Brian hasta defender a su hermana de su prometido abusivo. Pero nada de eso quita el hecho de que Quagmire, quien les recuerdo, es una persona mentalmente sana que sabe lo que hace, ha agredido sexualmente de manera rutinaria a innumerables mujeres en prácticamente todas sus apariciones. No es del todo malo y a veces es la voz de la razón. Pero Quagmire sigue siendo uno de los más peligrosos de Quahog. Bonita chaqueta, pero ya desarrollé inmunidad. Evita nuestras dos categorías más bajas solo por algunos rasgos positivos. Con Quagmire regresando a casa a ver videos normales en internet, pasamos a la siguiente sección. Estos personajes están por convertirse en supervillanos. Son los verdaderos malos. El primero en esta categoría es el verdadero padre de Stan, Jack Smith. Nadie consideraría a Stan un padre ejemplar, pero frente a su papá, parece tener todo bajo control. Casi todos los recuerdos de la infancia de Stan muestran que su padre es una mala persona, con pecados que hasta sorprenderían a Roger. Maltrataba verbalmente a Stan
y abandonó a la familia para continuar su vida criminal. Jack fue tan irresponsable que contrató a un vagabundo para fingir ser el amigo imaginario de Stan y no pasar tiempo con su hijo. Eso fue todo en la infancia de Stan. Incluso muerto, sigue siendo una amenaza para su familia cada vez que aparece. Lo peor es que poseyó a Steve, su nieto, para robar en un museo donde él había fallado y estuvo dispuesto a arruinar su vida solo por su ego. Me robaste el cuerpo por té helado y limonada. Incluso haber recibido una bala por Stan en una ocasión no es suficiente para compensar algo así. Creo que Roger es más malvado, pero al menos ama a su familia. Jack ni eso tiene a su favor. Solo dice cosas horribles sobre ti. Hijo, todas son ciertas. Uno de los peores delincuentes de Springfield, Serpiente Jailbird, es un hombre que realmente hace honor a su nombre. ¿Y qué nombre tan desafortunado es? Cuando Serpiente sale en pantalla, casi siempre está cometiendo un crimen, usualmente robo a mano armada. Serpiente probablemente ha matado antes por la rapidez con que saca su pistola, aunque también muestra momentos sensibles. Una vez fue a terapia de pareja con Apu, quien solía ser una de sus víctimas de robo. Apu, cuando te robo parece que no estás ahí. Es una broma, pero muestra que Snake se preocupa por quienes roba, aunque de forma retorcida, y además parece tener debilidad por los animales. Hasta los villanos tienen estándares, a veces. Buck Strickland no es un criminal tan evidente, pero es alguien de quien nos alejaríamos aún más que de Snake. No asaltaría una tienda a mano armada, no por principios, sino porque le resultaría muy molesto. Buck prefiere actuar en las sombras, explotando a clientes y empleados y entregándose a depravaciones en horas de trabajo. Cuando hay problemas, deja que Hank, su subgerente, asuma la culpa. No es una exageración, por cierto. Literalmente intentó incriminar a Hank por asesinato en una ocasión, lo cual ni siquiera habría tenido que considerar si no hubiera empezado un romance con la víctima del asesinato en cuestión. Pero Buck cae aún más bajo cuando empieza a acercarse a Bobby. Como el estafador descarado que es, involucró a Bobby en su juego ilegal sin preocuparse por su vida. Buck es un lobo disfrazado de oveja. Y que sea lo más parecido a una figura paterna para Hank es triste, de un falso empresario a otro. Ahora sigue Diane Simmons, la ex copresentadora de las noticias del Canal 5 de Quahog. El trabajo de Diane estuvo en peligro cuando cumplió 40 años y pronto iba a ser reemplazada por una colega más joven. Diane pudo haber hecho más en esta situación, como esforzarse más en su apariencia. Pudo no haberse preocupado hasta que fuera un problema inmediato. Pero en lugar de hacer cualquiera de esas cosas, eligió pagarle a una joven pasante para seducir a su exnovio James Woods, convenciéndolo de reunir a todas las personas a las que había hecho daño en su mansión para que ella pudiera llevar a cabo un plan para matarlo, incriminar a Tom Tucker y convertirse en la única presentadora de noticias en el Canal 5. Todo por cumplir 40 años, esa es su única motivación. Eso es mezquindad. Roger estaría orgulloso. Debbie Grunt termina en nuestra lista y nadie rechaza a Timo Grunt. Debbie Grunt. Debbie probablemente fue la villana de una sola aparición más memorable en Rey de la Colina. Como una de las muchas amantes de Buck, casi logra darle su merecido. Tras ser dejada por Buck, intentó seducir y forzar a Hank varias veces. Y cuando eso no funcionó, se conformó con la idea de asesinar a la señorita Liz y a Buck por venganza y luego matar a Hank o, más probablemente, incriminarlo por todo el asunto. Bueno, en realidad, ahora que lo pienso, no estoy seguro de que la mujer que accidentalmente se disparó a sí misma mientras revisaba un contenedor de basura sea lo suficientemente inteligente como para incriminar a alguien por un doble asesinato. Ahora presentamos a Tony el Gordo. No lo confundan con su primo Tony el Quinto. Este tipo era un jefe de la mafia estereotípico y tenía todos los crímenes que eso conlleva. No tenía reparos en cometer asesinatos, torturas, chantajes, lo que fuera necesario para que él y sus hombres ganaran dinero. Su mejor cualidad era su lealtad hacia sus hombres. Quiero decir, literalmente murió de un ataque al corazón después de que Homero lo traicionó. Pero cuando tu mejor cualidad como psicópata asesino en masa es tu dedicación a otros psicópatas asesinos en masa, realmente no estás ganando muchos puntos con nosotros. Proveniente de Futurama, el siguiente es Roberto. Si pensabas que Bender era malo, bueno, tienes razón, pero Roberto es aún peor. Es un ladrón de bancos en serie que es famoso por tomar rehenes para asegurarse de conseguir lo que quiere, y el asesinato no está descartado para él de ninguna manera. Podría alegar locura, ya que fui creado como un robot criminalmente loco. Tú me llamas loco. Este tipo no tiene atributos buenos, así que no merece mucha consideración. Para la mayoría, una motivación trágica te vuelve más simpático. Para Donnie del show de Cleveland,
Lamentablemente no funciona igual. La torpeza social influye. Sentimos empatía por Donnie por su falta de habilidades para contar chistes, su mala comprensión social y porque la gente es cruel con él sin motivo. Aunque pudiéramos simpatizar con él, Donnie lo arruina al intentar asesinar a Cleveland por la ofensa. Cuando Cleveland no está, intenta matar a su esposa e hijo de 14 años. El hecho de que Donnie sea racista es solo la cereza en el pastel de una vida ya depravada, pero bueno, quién sabe, quizá todo lo que ese tipo necesitaba era un amigo. No entendemos por qué quien admitió odiar a los negros quería un amigo negro, pero quizá eso le habría ayudado. Grover Fisher está casi al final de la penúltima categoría. Otro personaje vil con un motivo casi comprensible, Grover es el primo de Calvin y Felix, cuyo acoso, combinado con el despilfarro de la riqueza familiar, finalmente lo convertiría en un monstruo. Después de asesinar a Algodón de Azúcar Dan y planear incriminar a Calvin por ello, Grover pudo esperar durante años para continuar con su plan después de que un trabajador de la construcción, sin saberlo, moviera el cuerpo accidentalmente, lo que demuestra una inquietante capacidad para mantenerse tranquilo durante años después de matar a un inocente. Hombre, una cosa es matar a alguien, que ya es algo realmente malo, pero matar a alguien y pensar tan poco en su vida que lo consideras solo un peldaño para tus planes de venganza es otro nivel completamente retorcido. Ahora es momento de hablar de uno de los delincuentes más notorios del año 3000, Zap Brannigan. Este tipo es como el Capitán Quark de Ratchet y Clank, pero sin sus pocas cosas buenas y con sus defectos aún peores. Zap aparece por primera vez como un mujeriego y un poco farsante, pero se pone mucho peor. Cuando los medios llaman héroe de guerra a Zap, en realidad destacan cómo envía a muchos soldados a morir en combates sin sentido, mientras él permanece cómodo en su nave. En el episodio parodia de Titanic, Un vuelo para recordar, vemos quizá su peor momento, cuando Zap él mismo pilota la nave demasiado cerca de un agujero negro, proclama con orgullo que el capitán se hundirá con su nave justo antes de ascender inmediatamente a Kif, su asistente y lo más cercano que tiene a un amigo, a capitán, y huir de la nave de inmediato. Zap es un cobarde, un patán y simplemente terrible en todos los sentidos. Incluso sus limitados momentos de buena voluntad hacia los personajes principales suelen ser solo intentos de quedar bien con Lila. Así que al menos podemos sentirnos satisfechos sabiendo que nunca va a tener éxito en ese sentido otra vez. Puede que normalmente sea alegre y jovial, pero el Santa Claus de padre americano es más como infernal y revoltoso o algo así. No podemos culparlo por enojarse con los Smith tras dejarlo como queso suizo, aunque la magia de la Navidad lo salvó. Esa es el tipo de experiencia que realmente te sacudiría. Pero intentar asesinar a esta familia continuamente durante años después de eso pasa de una frustración razonable a una psicopatía total. Pero eso apenas rasca la superficie de lo malo que llega a ser este tipo. El hombre ha esclavizado niños forzándolos a trabajar para sus planes de dominación mundial. Claro, puede que de vez en cuando ayude a los Smith a eliminar a uno de sus enemigos en común, pero aún así no hay forma de redimirse después de eso. De cualquier manera, hay 10 villanos más que consideramos aún más malvados, villanos a los que incluso este Santa no tendría más opción que darles un montón de carbón. Estos personajes son totalmente malvados. El 10º lugar es para Ethan, un villano menor de Solar Opposites. En un giro trágico del destino, los esfuerzos de Hulk por salvar a tantas personas como pudiera de la gran avalancha de nerds terminarían permitiendo que un monstruo actuara según sus peores impulsos. Me salvaste para cumplir mi destino. Ethan estaba gravemente enfermo mentalmente. Soy un dios. Con un fuerte impulso de asesinar personas y profanar sus cadáveres, hizo todo lo posible por usar la estimulación física para combatir esos impulsos. Pero cuando Hulk lo salvó de una experiencia cercana a la muerte, Ethan decidió simplemente decir, solo se vive una vez y dejarse llevar por todos sus peores impulsos. Su inestabilidad mental hace que sea un poco más difícil de clasificar, ya que aunque sus crímenes fueron, por mucho, de los más indescriptibles de toda esta lista, al menos al principio, intentó resistir la tentación de cometerlos. Aún así, lo mejor que le damos es el lugar más agradable entre los más irredimibles. La segunda villana más malvada de Futurama es Mamá. Una verdadera maestra de las relaciones públicas, Mamá logra presentarse como una portavoz acogedora de su empresa, preocupándose por todos sus hijos, sean humanos o robots. En realidad, es una psicópata violenta y despiadada que obliga a sus propios hijos humanos a trabajar como sus secuaces, abusando de ellos física y verbalmente en el proceso. Eso ya es bastante despreciable, pero para empeorar las cosas, también tiene sueños de dominación mundial. Así que rebélense, mis pequeños, y conquisten el planeta. En el episodio Día de las Madres, se revela que tuvo una relación romántica con el profesor Farnsworth, pero lo alejó tras insistirle demasiado en vender máquinas de guerra. Años después, usó las antenas de sus hijos robots como Bender para causar anarquía mundial y volverse suprema gobernante a través de ellos. Me gustaría ser la suprema gobernante de la Tierra. Ser un supervillano maniático es grave,
pero involucrar a tus hijos es aún peor. En cuanto a poner en peligro a los niños, Sideshow Bob es un caso aún más infame. No subestimes a Sideshow Bob por su éxito escolar, no es una broma. Aunque a veces muestra algo de humanidad, lo que lo diferencia de los personajes que siguen, todo eso queda anulado cuando recuerdas que su principal objetivo es intentar asesinar repetidamente a un niño como venganza por haber expuesto el crimen que realmente cometió. Bob es un artista de corazón, por lo que disfruta sus intentos de asesinato, incluso trató de volar Springfield una vez. Ese tipo es una amenaza que nunca se compromete con ningún cambio realmente positivo, lo que lo mantiene en una posición bastante baja en nuestra lista. ¿Qué? Ah, sí, todas esas cosas que hice. Ahora por fin es momento de hablar sobre el villano más malvado de Futurama, Santa Robot. La Navidad en el año 3000 es muy distinta a la alegre y festiva temporada que conocemos. Fry y su grupo enfrentan a Santa Robot, quien cada Nochebuena castiga a los traviesos asesinándolos. Esto ya sería bastante malo, pero los ridículos estándares de Santa Robot lo hacen aún más despiadado. ¿Y quién ha sido travieso? Literalmente, él solo existe para intentar asesinar en masa a la gente una vez al año. Dicho esto, todavía existe la defensa de que es un robot con una programación que lo hace ser como es. También le regaló a Zoidberg el palo de saltar que quería, y quien sea amable con él merece algunos puntos. Por ese palo de saltar aún tenemos a Zoidberg. Perdiste a la mujer de tus sueños, pero todavía tienes a Zoidberg. Todos ustedes todavía tienen a Zoidberg. Por muy poco, fuera de los últimos 5, está el villano más icónico de Fox hasta la fecha, Montgomery Burns. No ha habido escasez de jefes amorales en la historia de las caricaturas, pero se podría decir que Burns se lleva el premio. Excelente. Prácticamente cualquier mala característica que podría tener un hombre rico, el señor Burns la tiene de sobra. Desde su impacto negativo en el medio ambiente hasta sus condiciones laborales horribles, incluso llegando a estar dispuesto a quitarle un osito de peluche a un bebé literal. No solo el señor Burns es completamente consciente de lo dañinas que son sus acciones, sino que además está orgulloso de ello. El señor Burns lloró de alegría al saber que su planta nuclear mató a muchos patos. Excelente. Es difícil imaginar una mentalidad más malvada que esa, y junto con sus planes caricaturescos, demuestra que Burns es uno de los villanos más malvados en la historia de las caricaturas. Sin embargo, hay una acción que pone a Carter Pewter Schmidt, el rico arrogante de padre de familia, solo un poco por encima de su contraparte de Los Simpson en maldad. ¡Perdedor! Aunque las temporadas más recientes han mostrado que Carter siente algo de remordimiento por sus acciones pasadas, principalmente por su mala paternidad con Lois, eso no hace nada para redimirlo por lo que ha hecho a lo largo de la serie. Este hombre literalmente engaña a los huérfanos, haciéndoles creer que está a punto de adoptarlos, solo para cerrarles las puertas y alejarse riéndose como un sádico. Vamos a un orfanato, elegimos a un niño, hacemos el papeleo y no lo adoptamos. ¡Es muy gracioso! Esa crueldad lo pondría al nivel del señor Burns, pero está un puesto abajo por el episodio El viejo y la gran C, donde Carter contrae cáncer terminal y sospechosamente se cura milagrosamente. Al final, se revela que Carter tiene acceso a la cura del cáncer, pero ayuda a mantenerla en secreto, porque como él mismo dice, hay más dinero en tratar el cáncer que en curarlo. El hecho de que probablemente haya personas allá afuera como Carter haciendo exactamente lo mismo en este momento, lo convierte en uno de los personajes más despreciables en la historia de las caricaturas. Pero todavía hay 4 más que consideraríamos peores. Después de Carter sigue el villano más malvado de Los Simpson, Ross Cargill. Como el villano de la película de Los Simpson, los guionistas sabían que tenían que crear un antagonista lo suficientemente siniestro como para que incluso el Sr. Burns pareciera inofensivo en comparación. Ross Cargill, jefe de la Agencia de Protección Ambiental, patrocina enormes domos que coloca sobre ciudades problemáticas. Al inicio, era un hombre despiadado, pero no totalmente malvado. Después perdió la razón e intentó lanzar una bomba nuclear sobre Springfield para crear un nuevo gran cañón turístico. Señor, creo que se ha enloquecido por el poder. Incluso después de que su plan fuera frustrado, todavía intentó matar a Homero y Bart como una especie de premio de consolación, demostrando que este hombre se conforma con cualquier destrucción que pueda causar. La medalla de bronce de la maldad va para la villana más malvada de Solar Opposites, Hermana Sisto. Cuando tus primeras grandes acciones consisten en envenenar a un líder político con problemas mentales y marcar a un bebé con un pedazo de metal ardiente, te has ganado el estatus de maldad de primer nivel desde el principio. Sisto, una líder de culto retorcida, asumió el mando tras matar a Tim y usó su influencia para manipular, torturar y matar a quienes dudaban o no la apoyaban en el muro. También mantenía deliberadamente las temperaturas en el muro peligrosamente frías, como un medio para obligar a la gente a decir la verdad congelándolos. Aún no entiendo por qué lo hacía.
Quizá era por control. De cualquier manera, esa mujer estaba mal en todos los sentidos posibles. Si nos preguntas que Jessie la aplastara, fue una muerte menos dolorosa de la que merecía. La plata de la maldad es para Nemo. No el pez de la película de Pixar. Estamos hablando del anticristo de American Dad, un personaje que básicamente es lo opuesto a Jesús, al grado de que cita las escrituras de maneras completamente al revés. De todos los personajes de esta lista, Nemo es el que más cerca está de ser un supervillano que domina el mundo con éxito. Con sirvientes globales como influenciadores, él manipula cuerpos y mentes para lograr su voluntad. Esto incluye a Steve, quien más tarde comenta que todavía sufre de pesadillas después de haber sido poseído por Nemo, lo que demuestra que este ser monstruoso tiene suficiente malicia como para afectar a sus víctimas durante años después de sus ataques. El anticristo representa el mal absoluto y merece la medalla de oro, aunque uno pensaría que el portavoz del diablo sería pura maldad. Cuando un humano alcanza ese nivel de depravación, es otra historia. Así que nuestra medalla de oro al mal se la lleva el hilarantemente depravado Herbert, el pervertido. Herbert no intenta dominar el mundo con influencias satánicas ni destruir a todos. Y si lo hace, aún no hay un episodio sobre eso. Pero de cualquier manera, es lo más cercano al mal puro que puedes ver en una caricatura ligera. El chiste de Herbert es que le gustan los niños. Me encantan los niños, Charlie. Me encanta Kay. Le gustan tanto, de hecho, que cada vez que aparece en pantalla, se dedica a cometer algún delito en ese ámbito. Oh, estos tiempos maravillosos. Desea a Chris Griffin, sigue a Cleveland Jr. a Stulbend en el show de Cleveland, e incluso persigue niños en bicicleta a alta velocidad. Herbert es un anciano enfermo y retorcido, y lo peor de todo es que él lo sabe. ¿Cómo no va a ser esto una trampa? Herbert no está loco. Es lo suficientemente inteligente como para saber cuándo una oportunidad es demasiado buena para ser verdad, lo que implica que lleva años despertándose, sintiéndose como P. Diddy y sabe exactamente cómo manipular a los niños para que lo toquen, atraerlos a su sótano o cualquier otra cantidad de actividades depravadas. En el especial de Halloween, él recorre el vecindario diciendo que es un delincuente sexual registrado, casi con orgullo, y el hecho de que sea tan despreocupado al cumplir con la ley, a pesar de que constantemente intenta agredir a niños, demuestra que tiene una mente inquietantemente fría y es consciente de sus impulsos, pero toma la decisión directa de no intentar resistirse a ellos. Ahora quiero más. Herbert es gracioso, pero también el villano más malicioso creado por Seth MacFarlane.